Como seguimos, pues vamos a continuar con la historia de Canadá, en la que pues habíamos visto esa situación de el hilo conductor que se estaba haciendo a través de la historia cuando estamos hablando de Acadia, que es, como se puede decir, una de las claves para conservar el lugar que ya en ese momento se estaba pues edificando, que es Quebec. Quebec, que quiere decir lugar entre donde los ríos se estrechan. Recuerdan que habíamos comentado que cuando habían hecho toda esta situación, habían visto que geográficamente el río San Lorenzo tenía ese lugar estrecho, y ahí es donde van a fundar Quebec en 1603. Toda esta situación que van a tener en los conceptos de ir expandiéndose los franceses van a hacer que Chamberlain, que es el padre de Canadá, de descendencia francesa, va a tener esa gran influencia en lo que posteriormente serían los franco-canadienses, y que va a ser en realidad los que llegan primero. Ya habíamos quedado que primero hicieron su entrada pues los vikingos, pero aquí van a ya hacer un proyecto ya más grande, los de Canadá, en los que aquí va a irse expandiendo, que va a empezar desde el siglo XVII, 18, va a llegar a 1930 y a 1998, donde se hacen pues todo lo que está relacionado con las actas de Canadá, pues logrando en esa forma autonomía, y que van a empezar a tener ya pues sus bases en relación con el gobierno. Toda esta situación en la que los franceses ya van a empezar a introducir gente, que es uno de los conceptos primordiales cuando se quiere colonizar algo, porque cuando están nada más los proyectos, cuando todavía no se expanden, pero empieza a entrar la agricultura, los asentamientos, empiezan a entrar ya la gente. Y uno de los conceptos más importantes de Canadá es esa situación en la que van a empezar a traer las mujeres. Mujeres en las que van a venir con una dote para casarse inmediatamente. Al principio pues llegan pues todas las mujeres de la burguesía para empezarse a casar ya entre ellos y ir formando, teniendo hijos, para ir formando todo lo que sería ya parte de la colonización de Quebec, y que va a ser pues una de las razones históricas en lo que se va a ir formando pues ya este concepto de colonización. Fíjense en que algo que aquí vamos a poner pues muy, se puede decir, muy enfocado, es a todo este concepto de Luis XIV, porque él es el que es un proyecto a nivel de jerarquía y todo eso, pero lo va a iniciar Luis XIV. Luis XIV, que es considerado una figura esencial en lo que va a marcar todo lo que está relacionado con este gran proyecto, en la que vamos a irnos viendo cómo este proyecto y estas perspectivas que tiene, en lo que va a ir haciendo que Canadá vaya agarrando pues ya en realidad la forma de lo que sería esto. Cuando Luis XIV de Francia, que es apodado el el grande, o el rey Sol, fue uno de los reyes de Francia desde 1643 hasta la muerte, que sería en 1715. Su reinado pues fue casi de 72 años y 110 días. Dicen que fue pues uno de los reyes más longevos, y que va a venir a verificar todo lo que es los conceptos de la historia, cuya pues situaciones se van a ir marcando. Fíjense en que este rey, que muere a los 72 años, 3 meses, 18 días, y que dicen que fue uno de los más longevos, pues en esa época recordarán que
toda esta situación en la que pues su predecesor había sido Luis XIII de Francia y que vendría a ser el sucesor Felipe IV de España más adelante. Su nombre completo es Luis Diosdado de Borbón, que en francés es Luis Dionop de Borbón. Todos estos tratamientos a través de cómo se le mencionaba a él, hablándole de majestad, de cristianicísima, son los títulos que se le va a ir dando, como el delfín de Bienox, que eso sería desde 1638 a 1643. Y su coronación fue el día 7 de junio de 1654 en la Catedral de Reims en Francia. Toda esta situación en la que él va a nacer el 5 de septiembre de 1638 en Saint-Germain, en Ley, las islas de Francia, toda esta situación que nosotros vamos a ir viendo y que va a estar relacionada con todo lo que va a ser tan importante esta situación cuando él va a empezar a intervenir en las cuestiones del gran proyecto de Francia, en la que nosotros vamos a ir viendo cómo va a ir haciéndose todo este proyecto imperial y que va a estar relacionada con otros acontecimientos que están ocurriendo pues paralelamente en este tiempo, en las que vamos a ir viendo cómo Francia e Inglaterra van a empezar a intervenir en todas estas guerras que se van a estar haciendo en Francia, y que va a dar por resultado que en la sucesión de España van a tener que, pues Luis XIV va a tener que sacrificar muchos de los territorios dados a esta Inglaterra para poder participar en lo que sería pues la sucesión en la corona de España. Toda esta situación que vamos a ir viendo cómo va a ir haciendo, va a ir claudicando todos los dominios, esos territorios que va a ceder a Inglaterra con tal pues de lograr la corona española, que eso va a ser pues una de las cosas más importantes en las que va a participar pues Luis XIV en la época en la que se estaba haciendo pues ese proyecto, que estaba muy relacionado con los conceptos de la expansión de Canadá. Este proyecto de expansión que va a ser tan grande, que va a llegar desde el Golfo de México, Nueva Orleans, hasta Quebec, toda esa situación en la que va a ir viendo pues esa travesía que tiene en los pantanos de Luisiana y que va a estar hecha. Fíjense en que algo que aquí queremos comentar, era muy importante para Luis XIV hacer esa expansión, porque ellos van a abarcar territorios muy grandes, porque nosotros nos vamos a ir viendo cómo se van a ir desplegando toda esta situación en la que va a haber una diferencia entre Canadá y lo que sería Canadá cuando llegan los franceses ante los españoles, que ellos ya tenían 100 años de anticipación, en los que habían hecho pues lo que estaba ya considerado ya todo en relación ya de los virreinatos en México, porque pues llevaban una ventaja ya superior, y que aquí por estar peleando los ingleses en cuestiones de la contrarreforma y la reforma y los conceptos a nivel religiosos, va a hacer, se puede decir, ese retraso. Pero España no lo tuvo, porque España va a hacer la etapa del colonialismo, porque acuérdense que Isabel la Católica y Fernando el Católico, ellos son católicos, y en cambio en Inglaterra se está peleando toda esta situación religiosa que va a llevar todo lo del concepto del protestantismo por Enrique VIII, y que va a ser un atraso para Inglaterra,
y España pues se va adelantando porque ellos no están peleando con ningún concepto religioso y entonces pueden hacer todo lo que sería el colonialismo en la Nueva España, que es México. Toda esta situación que está enfrentando Inglaterra paralelamente en ese tiempo, Francia es como empieza a hacer su proyecto cuando llega a Canadá, hace la expansión. Por eso es que los franceses eh, pues argumentan que ellos en realidad son los que pusieron las bases en en Canadá cuando se va a hacer la fundación de Quebec, y aunque no lo reconocen porque al final pues la independencia lo van a hacer los ingleses, aquí es muy importante cuáles son las ideologías que se van a ir marcando y que van a ir afectando. Fíjense en que todo lo que, como les comento, España ya estaba haciendo todo ese recorrido, ya hay virreinatos, ya se está manejando la época de los virreinatos, tanto en la Nueva España, que es México, como también en el virreinato de Lima y en el Río de la Plata. Ellos ya están haciendo por eso, con todo ese problema que traían, eh, pues desde los tratados de Tordesillas, toda la guerra de la contrarreforma y todos esos conceptos estaban, se puede decir, ocasionando en cierta forma atrasos para poder hacer eso. Aquí también vamos a ver que algo que está afectando grandemente fue esa gran guerra en la que intervinieron los hurones y los iraquíes. Esto va en cierta forma pues ir afectando los conceptos y los intereses franceses, pero aquí pues cuando van a empezar a ingresar los ingleses a Canadá, pues van a hacer todo ese recorrido pues desde que van a entrar y a llegar pues también al río San Lorenzo, la gran bahía de Hassan, y ese tratado donde van a tener esa conexión, donde les van a dar dinero, tanto a Jocelyn y a Hudson, que son los que van a formar la compañía de Hudson, en donde va a tener esa intervención a nivel de los ingleses. Toda esta situación, fíjense, cuando nosotros estamos viendo todo eso, en todo lo que está paralelo, también está la llegada de los holandeses y que van a llegar a fundar lo que sería Nueva Orleans, Nueva Ámsterdam, en lo que más adelante, cuando tienen problemas pues económicos los holandeses, le van a vender a los ingleses y ellos van a cambiarle el nombre llamándole Nueva York. Toda esta situación en la que vamos viendo esa relación que tienen los holandeses en relación con Canadá es importante porque recuerden que cuando fue lo de la Gran Guerra de estas, eh, pues entre la guerra de los hurones y de los iroqueses, van ellos a empezar a aportarle armas. Bueno, pues toda esa situación, ellos están aportando armas, en la llegada de europeos a Canadá, empiezan a proporcionarle armas a estos dos pueblos y va a cambiar los estilos de la guerra. Cuando toda esta situación que como ya dijimos afecta pues los intereses de los franceses, va a tener también una relación. Fíjense, aquí va a entrar un personaje que a veces pues tenemos como identificado, pero cuando no sabemos bien de los orígenes de la misma, pues es cuando decimos pues hay algo que pues como que no hay eh, una captación. Fíjense, aquí va a entrar un personaje, va a entrar Santa Claus. El origen de él, que lo van a llevar los holandeses, son los que traen esto. Según aquí la leyenda de Santa Claus, se originó a partir de la figura de San Nicolás, un obispo cristiano que vivió en el siglo XIV. Dicen que cuenta la leyenda que Santa Claus o el Papá Noé se origina por la tradición católica llevada a los Estados Unidos por parte de los migrantes holandeses.
Y no obstante, todo este mito también llega a Francia, a Inglaterra, donde se va a ir haciendo esa fusión con el Banomet Noé, ¿sí? Que también es Papá Noé, que tiene el mismo físico que Papá Noel, pero está vestido de blanco y de dorado. Estas son situaciones en las que vamos a ir viendo. Santa Claus, pues fíjense en que va a tener esa repercusión porque aquí Santa Claus en sus conceptos mitológicos, ese personaje que existió realmente y que, como ya habíamos dicho, es un obispo de origen griego que vivió pues durante todo lo que sería el proceso. Este personaje, Santa Claus o Papá Noé, que es una mezcla de la figura histórica, mitológica y que se ha ido forjando pues a través de diversas culturas y religiones y que va a ser ahora pues uno de los estandartes de la Navidad. Por la Navidad la familia se divide pues casi se puede decir que en dos fracciones. Unos los que esperan a Santa Claus y otros los que esperan a Papá Noé, quien espera también pues a los Reyes Magos, que eso ya sería en el continente americano y que algunos pues incluso pues han ido convirtiendo todo este concepto de ambas corrientes, así como los Reyes Magos tienen un trasfondo eminente bíblico, los orígenes de Santa Claus son mucho más heterogéneos. Este personaje ha sido forjado a lo largo de los siglos por diversas culturas y religiones y que este obispo cristiano hasta el mismo dios nórdico Odín. Esta situación en la que el origen de Santa Claus histórico es un personaje que existió pues realmente, un obispo de origen griego que vivió durante los siglos 3 y 4, Nicolás de Bari, conocido tras su santificación como San Nicolás. Él fue un hijo de una familia acaudalada que se ganó, se puede decir, la estimación pues de toda la gente que lo rodeaba y que repartía sus riquezas entre los pobres, necesitados y especialmente, pues se puede decir que de una manera humilde de hacerlo, sin desear la fama, se limitaba a dejar por las noches bolsas con dinero o en las ventanas de la gente a la que en esta forma pues ayudaba. Este personaje histórico se mezcló a lo largo de los siglos al menos con tres figuras del folclore y de la mitología europea en la que está relacionada una bien conocida con el dios Odín, que es un dios nórdico. Los pueblos del norte europeo pues celebraban durante pues todas sus fiestas de los solsticios de invierno una fiesta llamada Yule. Los vikingos creían en la noche del 21 de diciembre, Odín surcaba los cielos con su carro recompensando a las personas virtuosas y castigaba a las malvadas. Otra de las más ambiguas, que se trata de personificación pagana de la Navidad, una anciana pues de larga barba blanca y un sombrero coronado con ramas de muerdad muérdago. Este personaje pues también recibía diferentes nombres que equivalían a diferentes idiomas en los que se iba traduciendo como Papá Noé, que es Navidad en francés, Noel, la Navidad en francés. Finalmente, en algunos países de Europa se desarrolló un personaje basado en San Nicolás, llamado Miyulás en Europa del Este o Saint Dax en el norte, que era un anciano con ropas de obispo que en la vigilia del día 6 de diciembre dejaba pues, regalos a los niños en unas botas colocadas en los alféizar en la ventana. Este es más parecido al moderno Santa Claus y algunas tradiciones modernas van acompañando todos estos territorios, tanto en cuestiones espirituales llamado Krampus, que castiga a los niños que son malos. Toda esta situación en la que nosotros vamos viendo esa relación que tuvo la llegada de Santa Claus por los holandeses a tanto Inglaterra como a Francia
y que va a tener esa repercusión cuando están en Canadá. Todas estas situaciones en las que nosotros vamos a irnos dando cuenta cómo se va a ir marcando pues ciertas situaciones muy importantes, porque algo que aquí es pues fundamental fue todo lo que estaba haciéndose, como ya les comento, paralelamente, porque también se estaba manejando las cuestiones de la piratería. Recordarán que cuando Enrique VIII estaba en su reinado en Inglaterra, él va a empezar a hacer todo ya un proyecto de navegación, va a empezar a hacer barcos, pues todo relacionado con toda la gente, tanto holandesa como portuguesa, porque ellos eran los que en realidad tenían todo ese conocimiento de navegación. Inglaterra no lo tenía, pero va a empezar a hacer todo un concepto a nivel de las embarcaciones. No lo va a terminar, pero su hija Isabel I va a terminar todo ese proyecto de navegación y va a empezar todo el concepto, porque acuérdense que aquí paralelamente está ya España, ya haciendo la conquista en México, en lo que sería la Nueva España, y va a empezarse a llevar pues las riquezas de México, se las va a llevar y van a empezar a dar todo ese rodeo por el Caribe, y ahí va a empezar a contratar Isabel I a los piratas que son tanto holandeses como son portugueses, en los que va a intervenir todo ese concepto de piratería y que va a estar relacionado pues con lo que comúnmente le conocemos como los piratas del Caribe. Toda esta situación, aquí también Estados Unidos va a empezar a mandar todo lo que, acuérdense que cuando hay problemas por lo que sería el protestantismo, toda esa persecución que habían tenido pues a nivel religioso y que van a empezar a emigrar a Estados Unidos cuando llega pues los barcos, el primero el Mayflower y luego el Sunflower, por lo cual ahora la reserva que se tiene en Estados Unidos, así se llama, por este concepto en la que nosotros vimos todo ese problema que había sido en San Andrés y en Providencia, todo el concepto de empezar a colonizar ya realmente Estados Unidos y que va a hacer. Aquí hay un punto ya importante en lo que va a ir marcando, pues todo este concepto que estaba haciendo Francia, cuando vamos a ir viendo el problema que tenía Estados Unidos, perdón, el problema que tenía España, porque aquí va a morir Carlos V, pero Carlos V no tuvo descendencia, entonces va a tener que hacerse todo un problema de sucesión de Francia, eh, en la que es pues muy importante ver cómo España va a tener que enfrentar pues todo lo que sería esta sucesión española, que fue, pues se puede decir que una guerra internacional entre pues potencias europeas que duró pues bastante tiempo y que va a hacer que se haga esa sucesión española, en la que fue uno de los conflictos de orden de sucesión del trono. El trono estaba en juego, el trono de España tras la muerte de Carlos, que duró desde 1703 hasta 1713 y que va a tener que prolongarse más adelante para que haya pues esta intervención en la que los franceses van a ganar esa sucesión y van a imponer, ya se puede decir más, ya concretamente, a los Borbones. Toda esta situación en la que
va, como ya habíamos dicho, Luis XIV va a tener que hacer, va a tener va a tener que hacer claudicaciones en todo lo que sería esta situación, porque ese gran proyecto que él tenía para Luis XIV era más importante tener derecho a la corona española y que va a marcarse pues un antes y un después. Fíjense en que esta situación en la que van a intervenir ya situaciones porque Carlos V era también superpoderoso, ¿eh? Él tenía todo, cuando él llega a tener todas esas herencias que eran grandísimas, porque va a heredar situaciones de la reina Victoria. Es que acuérdense que se unieron muchos reinos. Va a tener derecho de tierras y herencias de la reina Victoria. Va a tener su abuelo, que es austriaco, que es en lo que ahora podemos decir Alemania, ¿sí? Porque él va a ser Carlos V en España, pero Carlos I en Alemania. Toda esta situación en el poderío que tiene y que habíamos ido viendo como este gran proyecto en la que va a tener, pues se puede decir, una importancia a nivel de cómo se va a ir formando una nación y que aquí va a estar pues muy marcada todos estos conceptos. Aquí hay que irnos un poquito más despacio porque tenemos que ir viendo todo lo que estaba pasando alrededor. Aquí ya vemos que el proyecto que se estaba dando en Canadá, pero también estaba pasando en Inglaterra, tenía sus propios conflictos que ya habíamos visto, pues que era todo lo del protestantismo en la época de Enrique VIII. Vamos a ir viendo que paralelamente después va a estar esta Isabel I ya haciendo la conducción de todo lo que sería el proyecto de la piratería, porque aquí Inglaterra empieza a quitarle los barcos a España donde llevan las riquezas de México, ¿sí? Entonces, recuerden que España tenía el monopolio del mercurio para extraer la plata de las minerías de México, la Potosina, el Potosí, y que se estaban llevando todas las riquezas de México a través con sus barcos a través en el mar, y ahí empezaban todo lo que era de asaltar esos barcos que llevaba a España las riquezas a Carlos V y que esta Isabel I les empieza a piratear, a quitar los barcos y a llevarse todas esas ganancias que van llevando los españoles, por lo cual es hasta asombroso que encontremos en los museos de Inglaterra cosas tan, pues, maravillosas, por ejemplo, el cuarzo de Moctezuma, ¿sí? En donde decían que había estado, ¿se acuerdan de la leyenda cuando contamos la historia de México? Cuando Moctezuma va a encontrar un como guajolote que tenía incrustado en su cabeza un cuarzo y ahí ve la llegada de los españoles. Todas estas riquezas, todo esto que también va a llegar a manos de uno de los ocultistas famosísimos, que era el ocultista John Deep, que era el encargado de pues manejar astrológicamente todos los conceptos de Isabel I y que vamos a conocerlo a través de la historia de Inglaterra, cuando vimos todo eso, que John Deep es lo que se denomina el agente 007, que era el encargado pues de manejar todo lo que era a nivel de astrología para Isabel I. Nos vamos a quedar hasta aquí porque aquí se van a ir uniendo tanto la historia de Francia, tanto la historia de Inglaterra
como la historia de España, porque todos estos pueblos van a tener relación con Canadá y que va a empezar a intervenir también Estados Unidos. Que pasen un día muy agradable y esto ha sido todo por hoy.